Esto está basado, no sé si todos o los que están acá pudieron ver la introducción sobre el libro de Romanos. Había mandado un video, y bueno, ese video era como para que podamos... el micrófono, ¿no nos escuchás, Mari? No nos escucha Mariana, y en realidad no es problema del micrófono. Ahí le podrás contestar, Johnny, así yo puedo continuar por chat. Les decía, yo les había mandado un video para que pudieran introducirse al tema, ¿sí? Este estudio nosotros ya lo habíamos hecho hace tiempo, pero lo habíamos hecho en PDF. Lo que pasa es que esto va a ser diferente, porque ya no es solamente un estudio. A ver, porque estamos con los mensajes acá. Ahí ya pudo activar ¿Sí? su micrófono. Ok. Entonces, vamos a ir avanzando con el capítulo. Nosotros ya doy por hecho que ya vieron la introducción, ¿sí? Así que vamos a pasar al capítulo 1. Como el tema va a ser de una manera expositiva, no vamos a poder ver todo el capítulo 1, porque van a ver que con pocas palabras suele hacerse muy extenso de esta manera. Así que vamos a llegar hasta donde Dios lo permita, y hasta donde la voz me lo permita, porque el resfrío también está complicado. Así que bueno, los invito, hermanos, que vayamos entonces al libro de Romanos, capítulo 1. En algunas ocasiones vamos a estar utilizando la versión de la Nueva Biblia de las Américas, aunque la Biblia que yo tengo en este momento acá físicamente es la versión 1960 de Reina Valera. Pero en el caso de que veamos alguna otra versión, tratemos, hermanos, de no usar el chat, por favor. No sé si pudo escuchar. No usemos el chat porque no puedo estar abriéndolo porque me tapa la pantalla. Tengo el bosquejo acá. Ahí le hablo por WhatsApp a Mariana, entonces. Así que bueno, en el caso de que estemos usando, en el caso que use en algún momento otra versión, les voy a mencionar qué versión va a ser, y Jonathan nos va a ayudar compartiendo la pantalla, ¿sí? Con esa versión de la Biblia, como para que no nos mareemos. Si yo les leo la Nueva Biblia de las Américas, y ustedes en el mismo momento leen la 1960, es como que mentalmente nos confundimos, aunque digan lo mismo, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar. En este caso vamos a comenzar con el saludo del apóstol Pablo. Pero bueno, como nosotros vamos a estar en este caso viendo la carta del apóstol Pablo a los romanos, yo les voy a pedir que leamos Filipenses. Y parece una contradicción ahí, pero no, tiene mucho que ver. Vamos a leer Romanos capítulo 1, pero para empezar esto, les pido que vayamos a ver, marcamos la hoja ahí, y vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 7. No, porque tenemos la Nueva Biblia de las Américas. Necesito que, Jonathan, si puede ser, hermano, si escuchan mi voz rara, no es que la estoy disfrazando para parecer un predicador de la tele, sino que estoy muy congestionado. ¿Me repetís el pasaje, por favor? Filipenses, capítulo 3, versículos 1 al 7. Filipenses 3, versículos 1 al 7, en la versión Nueva Biblia de las Américas, y nos va a compartir el hermano la pantalla para que podamos leer. Mientras tanto, les comento un poquito sobre la carta a los filipenses, en este caso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para luego continuar con lo de Romanos, ¿sí? No hay problema, que siga ahí en pantalla, Johnny, gracias. Dice entonces, vamos a leer entonces, dice, como título en la versión Nueva Biblia de las Américas, dice, el valor infinito de conocer a Cristo. Escribe el apóstol Pablo, por los demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Versículo 5 dice, y ahí Pablo habla de él mismo. Entonces, Pablo lo que hace acá en este momento, a partir del versículo 5, hermano, es dar una especie de currículum vitae de su propia vida.
Entonces Pablo ahí dice, en el 4 dice, aunque yo mismo sí podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Cuando acá habla de carne, está hablando de las obras, ¿sí? De las propias obras. Dice, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gracias, Johnny. Entonces, hermanos, ahí pudimos ver de qué manera Pablo, si bien en este caso era el capítulo 3 de Filipenses, no era exactamente una presentación, Pablo ahí estaba diciendo, los estaba advirtiendo, les estaba dando una advertencia que ya en el capítulo 1 de Filipenses, que ya le había dado. Por eso en un momento, él le dice algo así como que, disculpen si soy tan repetitivo, pero a mí no me es molesto serles repetitivo, y para ustedes es motivo de seguridad. ¿Por qué? Porque había ciertas situaciones en la iglesia de Filipos que en sí, en ese tiempo, habían situaciones parecidas en diferentes iglesias. Pero en el caso de Filipenses, justamente cuando se refiere a los perros de la circuncisión, se estaba refiriendo a lo que conocemos como los judaizantes, aquellos que habían de alguna manera aceptado el evangelio de Cristo, pero que enseñaban algo así como si el evangelio de Cristo fuera correcto, pero insuficiente. Entonces, lo que estaba tratando de hacer los judaizantes era de que la iglesia que estaba naciendo en el primer siglo adoptara así el evangelio de Cristo, pero sin perder las costumbres y prácticas judaicas. Los judaizantes decían justamente eso de alguna manera en sus enseñanzas. Todo bien, Cristo es necesario, pero no es suficiente. Es algo así como hoy podríamos decir la salvación es por fe más los sacramentos, o la fe más las obras, o el evangelio es bueno, pero no es perfecto, no está completo. Entonces, Pablo en Filipenses comienza el capítulo 1 enseñándoles que se guarden, que se cuiden de esas falsas doctrinas, de aquellos que confiaban en la carne, de aquellos que confiaban en la carne refiriéndose por supuesto, a la circuncisión, a los que confiaban en la circuncisión, pero también en los mismos judíos de esa época que creían que serían justificados ante Dios por el solo hecho de ser descendientes étnicos de Abraham. Entonces, todo eso Pablo lo llamaba, lo denominaba, lo catalogaba, confiar en la carne. Entonces ahí es cuando Pablo les dice, no confíen en la carne, en las obras de la carne, porque no. De hecho, si yo quisiera confiar de las obras de la carne, tengo en qué hacerlo. Y ahí empieza a dar su currículum vitae y empieza a decir todas estas cualidades o todas estas capacidades que Pablo había tenido. De hecho, cuando hablamos del aguijón de la carne, que ustedes ya conocen ese texto, Pablo tuvo que sufrir ese aguijón en la carne que en su providencia Dios había permitido para que Pablo no se enalteciese. Porque incluso Pablo en un momento dice, varias veces le pedí a Dios que no usemos más el chat, por favor, hermano. Varias veces le pedí a Dios, dice Pablo, que me lo quite, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero antes de que suceda, de que lo del aguijón de la carne, y que algunos suponen que ese aguijón de Pablo era una enfermedad, otros suponen algunas otras cosas, no está demasiado claro. Pero más allá de eso, sí vemos que Pablo dice, para que las revelaciones no me exaltase, porque él venía hablando de conozco a un hombre que fue en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero que fue llevado al tercer cielo. Entonces, Pablo comienza ese relato hablando de un hombre, de él mismo, en tercera persona, que había tenido una experiencia espiritual muy grande.
Y luego de eso, de relatar esa experiencia, Pablo dice, pero para que las revelaciones no me exaltasen, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Y cuando le pedí a Dios que me lo quite, el Señor me dijo, no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que lo que acabamos de leer de Filipenses y con lo que vamos a leer de Romanos? Bueno, es necesario de que todo siervo, toda sierva de Dios, todo hijo de Dios se mantenga en humildad. Pero cuando vamos adquiriendo conocimiento, cuando vamos adquiriendo cierto trato, cierto crecimiento en el Señor, también juntamente con eso crece el riesgo de enaltecerse. Y una persona que, que tenga la posibilidad de predicar el Evangelio, pero que al mismo tiempo tenga un corazón enaltecido, es como dice el refrán, es como un mono con navaja, ¿verdad? Es peligrosísimo, porque muchas veces termina dañando en lugar de sumar, en lugar de sanar, en lugar de acercar a las personas a Dios. Así como Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 24, dice de que el siervo del Señor debe ser apto para enseñar, amable, sufrido, y que con mansedumbre corrija incluso a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda arrepentirse y escapen del lazo que están cautivos a voluntad de Él. Ahora, una persona que predique el Evangelio, pero con un corazón orgulloso, altanero, no va a hacer eso, sino que todo el tiempo lo que va a hacer es hacer sentir mal a los que piensan diferente. Y esa no era la forma de predicar de Pablo. Pablo dijo, con los judíos me hice judío para ganar al judío. Con los que estaban bajo la ley, me hice bajo la ley para ganar. Pablo lo que decía en eso era que a la hora de predicar el evangelio, Pablo buscaba hacerlo a todas las personas. Recordemos que Pablo estaba llamado a predicar a los gentiles, pero buscaba hacerlo de una manera de que la persona, de que el oyente no se sienta ofendido, porque Pablo lo que buscaba era ganarlo. Entonces, siempre y cuando el hacerse judío, el hacerse como bajo la ley, el hacerse como libre, el hacerse como esclavo, siempre y cuando eso no llegara al límite de desobedecer el evangelio que Pablo predicaba, entonces Pablo, si lo que él debía hacer para poder predicar el evangelio no lo llevaba a contradecir lo que él mismo predicaba, él estaba dispuesto a hacerlo. En una oportunidad Pablo se lo juzgó por comer carne que había sido sacrificada a ídolos. Y Pablo dijo, yo sé que los ídolos no son nada, pero si para alguien es tropiezo que yo coma carne, no comeré carne jamás. Ese era Pablo. Ahora, este Pablo, que era capaz de tener esos gestos de humildad, también era un Pablo que tenía este currículum que acabamos de leer en Filipenses capítulo 3. Así que también es importante entender, antes de llegar a Romanos, hermanos, que Filipenses es una carta escrita probablemente muy cercano a la época de Romanos, en el año 61 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. La iglesia de Filipenses fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa. Y esa iglesia comenzó reuniéndose así como nosotros estamos, no por internet, pero sí en las casas, probablemente en las casas de Lidia, que era una vendedora de púrpura, la púrpura era una especie de caracoles que largaban una tinta muy cara y que se utilizaba para teñir las telas. Así que por lo general los que vendían eso eran personas que tenían un buen nivel económico. Así que esa iglesia comenzó en la casa de una mujer, esa iglesia comenzó en la casa de Lidia. Pero ¿qué pasa? Cuando esa iglesia estaba comenzando, cuando la iglesia de Filipo estaba comenzando, al mismo tiempo comenzaron los ataques satánicos. Y saben que nosotros no somos a hablar del diablo, pero tampoco podemos negar que el diablo existe y que los ataques del diablo existen. De hecho, está en la Biblia, por supuesto. Pero cuando la iglesia de Filipo nació, los primeros ataques surgieron en una ocasión que todos lo conocen acá, con Pablo y Silas, cuando esa mujer, esa joven, que tenía un espíritu de adivinación, corriendo atrás de ellos, empezaron a anunciar, a dar voces de que ellos eran mensajeros de Dios. Y aunque lo que estaban diciendo esa mujer, con un demonio, con un espíritu de adivinación, era verdad, Pablo no estaba dispuesto a ese tipo de publicidad que venía de esa fuente. Algo parecido a cuando decimos que podemos hacer buenas obras, pero si la buena obra no proviene de un corazón rendido a Cristo, esa buena obra es un trapo de inmundicia. No es tanto
la obra, sino la motivación. No es tanto la obra lo que hacemos, sino del corazón de donde proviene. Así que, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Reprende a ese espíritu y esa persona queda libre de ese demonio. ¿Y qué fue lo que le pasa a Pablo? Algo parecido a lo que le pasó al Señor Jesús cuando echó a los demonios del Gadareno y los mandó a los cerdos, y los cerdos se tiran por un barranco. A Jesús le dijeron que no vaya más por esa zona porque habían perdido un montón de dinero por los cerdos, y a Pablo y a Silas los arrastraron a la cárcel. Así que Pablo y Silas fueron encarcelados por expulsar un demonio de adivinación en una mujer, y sus amos lo denunciaron y fueron arrestados. Esto lo pueden ver en Hechos capítulo 16. Así que a la noche, pero también vemos que esa misma noche, incluso creo, durante un terremoto, Pablo y Silas fueron liberados de la prisión, y el carcelero y su familia se convirtieron en casi los primeros cristianos, ¿sí? Los filipenses eran muy generosos, eran muy dadivosos, se habían apoyado económicamente a Pablo y a los necesitados en Jerusalén. Al enterarse de que Pablo estaba preso, volvieron a enviar ayuda económica. Y también a Epafrodito, que era una persona que lo enviaron para que atienda a Pablo. Ahora, como Epafrodito, yo sé que esto confunde, pero es interesante saberlo. Como Epafrodito se enfermó muy gravemente, lo pueden ver en Filipenses 2:26, Pablo lo envió de regreso con esta carta, con la carta de Filipenses. Entonces, ¿cuál es el propósito de la carta de Filipenses? Yo sé que vamos a ver Romanos, pero de paso, ¿cuál es el propósito de la carta de Filipenses? El propósito de la carta de Filipenses eran varios. Era informar sobre la situación de Pablo en Roma, explicar por qué mandaba de vuelta a Epafrodito, porque imagínense que los filipenses habían mandado a Epafrodito a servir a Pablo, ayudar a Pablo, acompañarlo en lo que necesite, y de repente Pablo se los estaba mandando de vuelta. Entonces, para que los filipenses no crean de que Epafrodito había dado un mal servicio, Pablo les explica que se los manda por una cuestión de salud. El otro motivo de la carta a los filipenses era exhortarlos a la unidad y advertirles, y a esto quería llegar, sobre los falsos maestros, y agradecer las ofrendas recibidas. Así que, hermanos, van a ver que en varias de las cartas de Pablo hay situaciones parecidas, y hay correcciones parecidas, y hay exhortaciones parecidas, pero también hay falsas doctrinas que son parecidas. Y Pablo muchas veces tiene que volver a enfatizar y volver a repetir los mismos temas. Ahora sí, entramos a Romanos capítulo 1, estamos en el versículo 1, y dice así. Se presenta Pablo, voy a leer en la versión Reina Valera 1960, en el caso de que leamos la otra versión, Jonathan, te voy a estar avisando, ¿sí? Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estaremos llegando hasta ahí solamente, y aunque parezca poco, hay mucho que desarrollar en ese tan pequeño texto. Lo primero que vemos es que Pablo comienza la carta, a diferencia de lo que leímos en Filipenses, y por esto le propuse que leamos primero Filipenses. Pablo comienza la carta presentándose como siervo, y después de eso, se presenta como apóstol. Y esto no es coincidencia. Pablo era una persona extremadamente culta. Entonces, en la forma de escribir, Pablo era muy cuidadoso también. Entonces, cuando Pablo se presenta primeramente como siervo y luego como apóstol, ya de entrada está dando un mensaje muy claro, y eso lo vamos a estar viendo. Esto ya empieza a darnos una idea del concepto que Pablo maneja entre la relación hombre y Dios y hombre-hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto ya nos muestra el concepto, la forma de ver que Dios tenía en cuanto a la diferencia del creador y la creación. Pablo entendía muy bien
Y aunque parezca obvio, hoy casi que las cosas muchas veces se invierten, cuando las personas que somos creación de Dios, criaturas de Dios, tratamos de imponerle a Dios lo que debe hacer. Pero Pablo tenía muy claro ese concepto. Entonces, Pablo comienza de esa manera. A diferencia del currículum vitae que habíamos visto antes, Pablo comienza de esta manera. Primeramente se presenta como siervo, después se presenta como apóstol. Pues su visión acerca de trabajar para Cristo, dice Martín Lutero, dice, pues su visión acerca de trabajar para Cristo no es para enaltecerse, sino para brindarse como servidor. Esto fue es lo primero que podemos ver en el versículo 1. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, pero antes de eso, siervo de Jesucristo. El tema es que muchas veces existen, discúlpenme hermano si me ven tomando té, pero es para poder continuar, si no es imposible. Sucede que a veces las traducciones bíblicas no son tan exactas cuando las comparamos con el idioma original, que fue escrito, en este caso, el Nuevo Testamento en griego. Entonces, no para parecer inteligentes, sino como si fuera una herramienta, porque de hecho es una herramienta. A veces tenemos que acudir a un diccionario para poder ver el texto original, ¿sí? Original, me refiero al idioma original, porque en realidad todos fueron copias, ¿sí? Pero copias que se constataron que eran del original. Bien. Pero en cuanto al idioma original. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia vemos que dice siervo de Jesucristo, pero el término correcto es doulos, que es esclavo. Algunos aluden y añaden que doulos implica esclavo por amor. Sí y no, porque en realidad doulos solamente se refiere a esclavo. Punto. Es esclavo. Ahora, ¿qué pasaba? Hola Camila, buenas noches, te bendiga. Ahora, ¿qué pasaba? Si ustedes van, si vemos, ok, no hay problema. Hermanos, si vemos en el Éxodo y en el Antiguo Testamento, podemos ver que existía no una costumbre, porque en realidad no era una costumbre, era una modalidad. Cuando un hebreo contrataba, o compraba, mejor dicho, no contrataba, compraba a un esclavo hebreo, debía cumplir un mandamiento dado por Dios. El esclavo que era comprado sería esclavo durante 6 años, pero al 7º año sería liberado, se le daría la libertad. En el caso de que el amo, luego de haberlo comprado, le hubiese provisto de una esposa e incluso si hubiese tenido hijos con esa esposa, entonces al 7º año el esclavo sería liberado, pero esa mujer y esos hijos quedarían para el amo. Pero también existía otra opción, una segunda opción, que era el esclavo por amor. Al 7º año, cuando cuando los esclavos tenían la posibilidad de librarse, muchos de ellos decidían no hacerlo. ¿Pero por qué? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando mencionamos la palabra esclavo suena fuerte, suena feo. Pero no, lo que pasa es que decimos la palabra esclavo y lo primero que imaginamos son la gente de África, de lugares que fueron torturados terriblemente, y ese no era el concepto de esclavo entre los hebreos. De hecho, justamente que un esclavo hebreo al 7º año, en lugar de librarse, decida quedarse con su amo, demuestra de que había sido muy bien tratado. Los judíos, los hebreos, trataban muy bien a sus esclavos, y de hecho lo pueden ver incluso en el Nuevo Testamento, que tenían la costumbre y el mandamiento de tratar muy bien incluso a los extranjeros. Así que por eso muchas veces sus esclavos decidían al 7º año renunciar a esa libertad y decidían por amor atarse de alguna manera, decidir continuar siendo esclavo de su amo, pero por una cuestión de amor. Entonces, cuando decimos doulos, sí, puede ser esclavo por amor, pero lo cierto es que el término doulos no siempre significa esclavo por amor.
significa solamente esclavo. Entonces, la traducción correcta de Pablo, siervo de Jesucristo, debería ser Pablo, esclavo de Jesucristo. Ya ahí nos cambia un poquito el panorama, porque hoy decimos siervo y incluso se saluda, hola siervo, ¿qué tal? Y suena respetuoso. Pero ¿qué pasaría si te dijeran, hola esclavo, ¿cómo estás? No sonaría tan respetuoso, pero la verdad es que esto es lo que Pablo está diciendo cuando se presenta. Pablo ya no está presentando el currículum vitae que presentó en Filipenses 3. Ahora Pablo está diciendo, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora, algo también para tener en cuenta, refiriéndose a esto de esclavo, ¿sí? Eh, es que a diferencia de un siervo, digamos, llamémosle, en cuanto a nuestra costumbre, ¿no? En cuanto a nuestro idioma contemporáneo, podremos comparar a un siervo con alguien que lo hace por una cuestión de empleo, ¿sí? A alguien, por ejemplo, un personal doméstico. Pero un personal doméstico decide a quién servirle. Y es libre de renunciar a su trabajo cuando quiera, irse a trabajar a otro lugar. El concepto de esclavo no tenía esta libertad. Entonces, a diferencia de un siervo, un esclavo no intenta hacer valer sus derechos, como sí los tendría un personal doméstico del día de hoy. Lo que intento hacer ahora, hermanos, es hacer un paralelismo, no un paralelismo, sino un contraste, una diferencia entre lo que sería un siervo en cuanto a alguien que realiza tareas domésticas por contrato, y la diferencia con un esclavo de los tiempos de Pablo y anteriores, porque Pablo en este momento, cuando está escribiendo esto, y menciona la palabra esclavo, los oyentes de Pablo en ese momento entendían muy bien el concepto de esclavo. Entonces, a diferencia de un siervo, un esclavo no intenta valer sus derechos, sino solo cumplir con sus obligaciones. Cuando vemos incluso, cuando Dios establece los 10 mandamientos, ¿por qué estableció los 10 mandamientos del Señor en esa época? Aparte de un montón de otros motivos que luego se van revelando con el tiempo. Pero en el momento, las personas que habían salido de Egipto no tenían una ley civil. Los esclavos no necesitan leyes civiles, porque no tienen derechos. Los esclavos solamente tienen que obedecer y punto. Así que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ellos dejan de ser esclavos. Y a partir de ese momento es necesario de que empiecen a vivir bajo ciertas reglas. Entonces, de alguna manera, para ese tiempo, los 10 mandamientos fue para esa gente una especie de ley civil y en algunos casos de código penal, porque toda persona libre tiene derechos, pero todo aquel que tiene derechos también tiene obligaciones. Hoy en día vemos, lamentablemente, en nuestro querido país, que muchas personas son muy fácilmente, tienen la clara tendencia a todo el tiempo reclamar los derechos. No estoy hablando de religión, estoy hablando de la sociedad en general. Tenemos muy fácilmente la tendencia de reclamar derechos. Se hacen piquetes, se cortan calles, se rompen lugares, se hacen escraches, se hacen quejas, siempre reclamando derechos. Ahora, nunca vamos a ver una persona que corte una calle para decir, estoy cortando la calle porque me estoy quejando de que no me dejan desarrollar mi responsabilidad. Nadie se queja porque no se le deja llevar a cabo sus responsabilidades. La sociedad lo único que reclama son derechos. Pero en Cristo no es así. Y Pablo no se presenta ante los creyentes en Roma como alguien que tiene derechos. Pablo se presenta como un esclavo, ¿sí? Así que él dice que era un esclavo y luego de eso, luego de llamarse esclavo de Jesucristo, él dice que es llamado a ser apóstol. Era necesario que diga que era llamado a ser apóstol, porque muchas veces el apostolado de Pablo fue atacado y estaba siendo atacado por aquellos que decían de que Pablo no era un verdadero apóstol. Porque si bien reconocían a los apóstoles que habían caminado con Cristo, no reconocían a Pablo como apóstol. Entonces Pablo tuvo que en muchas ocasiones defender su apostolado. Por eso él menciona llamado a ser apóstol. Pero fíjense que lo que vimos recién, primero se presenta como siervo y ahora sí, después de eso, Pablo era un apóstol. Pero antes de ser apóstol, era necesario que sea esclavo.
esclavo de Cristo, dispuesto a renunciar a sus propios derechos personales, incluso si era necesario también a los espirituales. Y acá le voy a pedir ayuda a mi hermano Jonathan de nuevo. Primera de Corintios. Igual vamos a estar yendo y viniendo, no mucho, pero en algunos momentos, pero siempre nos vamos a mantener en el capítulo 1 de Romanos, ¿sí? Pero en cuanto a esto, les reitero, Pablo siempre estuvo dispuesto, antes de ser apóstol, antes de ser llamado a ser apóstol, antes de ser llamado a ejercer un ministerio, Pablo estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos personales e incluso, si era necesario, también a los espirituales. Y vamos a estar viendo Primera de Corintios, Jonathan, Primera de Corintios, nueva versión, Nueva Biblia en las Américas siempre, capítulo 9, versículos 1 al 27. Recuerden que estamos hablando de cómo Pablo estaba dispuesto siempre a renunciar a sus derechos. Primera de Corintios 9, versículos 1 al 27, en la Nueva Biblia de las Américas. Sí. Bueno, dale. Cuando lo tenga, Johnny, ahí Paula, si lo puedes leer, así toma un poquito de té. Sí. Subilo un poquitito, Johnny, por favor. Bien, del 1 al 27, ¿no? Ahí está. Ahí, del 1 al 27. Ahí está bien, Johnny. Bien. Primera de Corintios 9, del 1 al 27. El subtítulo que aparece en esta versión, la Biblia, dice: Pablo defiende su apostolado. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? Versículo 8. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla.